Hola a todos, me llamo Sofía, tengo 42 años y hoy les voy a contar cómo el hombre que amaba, con quien había construido una vida entera, intentó internarme en una clínica psiquiátrica para robar mi herencia y borrar mi existencia. Sí, escucharon bien. Y francamente, incluso ahora, años después, aún me cuesta creer que esta historia haya sucedido de verdad. Pero es real, de principio a fin, y si la comparto hoy, es porque sé que podría salvar a alguien más. Porque el destino, verán, a veces nos envía pruebas inimaginables para mostrarnos nuestra verdadera fuerza. Todo comenzó hace 7 años, en la Ciudad de México, en nuestro departamento luminoso de la Colonia Condesa. Ese día llevaba un vestido blanco con flores amarillas, el cabello recogido en un moño desordenado, y preparaba la comida tarareando. La vida me parecía perfecta. Llevaba 15 años casada con Andrés, un hombre que creía conocer como la palma de mi mano. Nos conocimos en la Facultad de Derecho de la UNAM, él en la maestría de Finanzas, yo en la licenciatura de Administración. Era encantador, atento, siempre impecable en sus trajes gris oscuro. Habíamos construido nuestra vida juntos, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Al menos, eso creía yo. Nuestra vida se parecía a la de millones de mexicanos. Verán, pagábamos nuestra hipoteca con Banamex. Yo trabajaba como gerente administrativa en una pyme familiar. Andrés era analista financiero en una consultoría. Nada extraordinario, pero éramos estables, tranquilos. Mis padres habían fallecido en un accidente automovilístico cuando yo tenía 28 años, dejándome un pequeño departamento en Guadalajara que rentaba para completar los fines de mes. El dinero de esa renta iba directamente a una cuenta de ahorro que alimentaba regularmente. Francamente, no era rica, pero era prudente. Mi pasado complicado, marcado por la pérdida brusca de mis padres, me había enseñado el valor de la seguridad financiera. Luego llegó lo que se convertiría en mi punto de quiebre. Mi abuela materna, Esperanza, a quien adoraba más que a nada en el mundo, falleció a los 87 años. Era una mujer increíble, independiente, que había puesto su propia tienda de telas en la colonia Roma en los años 70. Siempre me decía, con su acento cálido y sus ojos traviesos, Sofía, mi cielo, el dinero no lo es todo, pero la independencia financiera es la libertad. Nunca había entendido realmente lo que quería decir, hasta que el notario nos citó, a Andrés y a mí, en su despacho elegante de la colonia Polanco. Dios mío, cuando el licenciado Martínez abrió el sobre sellado y comenzó a leer el testamento, mi corazón se detuvo. Mi abuela me legaba la totalidad de su fortuna, aproximadamente 50 millones de pesos, compuestos por su departamento en la colonia Roma Norte, valuado en 25 millones, más acciones en empresas como FEMSA y Grupo Bimbo que había comprado hace 30 años y que habían aumentado enormemente su valor, y una cuenta de ahorros bien surtida en Banco Azteca. Miré a Andrés, sentada ahí con mi vestido beige claro, y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Un destello extraño, una mezcla de sorpresa, de cálculo y algo más que no lograba identificar. Entonces pensé que era solo el impacto, verán. ¿Quién no se sentiría impactado ante tal suma? El notario precisó, y ahí es donde todo se vuelve crucial para lo que sigue, que esta herencia me correspondía únicamente a mí, de manera personal, sin entrar a la sociedad conyugal del matrimonio. Mi abuela, en su infinita sabiduría, había especificado en su testamento que estos bienes debían permanecer solo a mi nombre. Para proteger la independencia de mi nieta, había escrito. En ese momento me pareció un poco excesivo. ¿Por qué habría necesitado precisar eso? Andrés era mi esposo, mi compañero, el hombre de mi vida. Esa cláusula me parecía casi insultante hacia él. Pero mi abuela sabía algo que yo ignoraba. Siempre había tenido esa intuición para las personas, esa capacidad de ver su verdad oculta. Y había visto claro respecto a Andrés, aunque yo no lo entendí hasta mucho después. Las primeras semanas después de la herencia transcurrieron con normalidad. Bueno, casi,
Andrés se volvió extrañamente atento, casi demasiado. Me preparaba el café por la mañana, me regalaba flores sin motivo, me halagaba constantemente. Mi bella Sofía, te ves radiante con esa blusa rosa pálido. ¿Hiciste algo diferente con tu cabello? Se ve magnífico. Al principio, pensé que simplemente estaba feliz por mí, por nosotros. Que esta seguridad financiera repentina también lo aliviaba a él. Luego comenzó a sugerir cosas, pequeñas cosas como el descuido. Cariño, ¿no querrías poner ese dinero en una cuenta conjunta? Sería más sencillo para manejar nuestros proyectos en común. O también, he pensado, ¿y si invertimos juntos en bienes raíces? Conozco oportunidades increíbles gracias a mi trabajo. Cada vez encontraba una excusa educada para declinar, no porque no confiara en él, sino porque algo en el fondo de mí, quizás el espíritu de mi abuela que velaba por mí, me decía que tuviera cuidado. Este secreto que guardaba, esta prudencia instintiva, iba a salvarme la vida. Fue en ese momento cuando las cosas tomaron un giro absolutamente aterrador. Andrés cambió de estrategia. Fue muy gradual, muy sutil, francamente diabólico cuando lo pienso ahora. Empezó a hacerme notar que me veía cansada, estresada, desanimada. Al principio era 1 o 2 veces por semana. Sofía, otra vez olvidaste dónde dejaste las llaves del auto. Quizás deberías consultar a un médico. Luego se volvió diario. Ya me contaste esa historia ayer, mi vida. ¿No te acuerdas? Gente, lo peor es que empecé a creerle. Era tan convincente, tan preocupado en apariencia. Yo, con el estrés de la herencia, los trámites administrativos interminables, la gestión del departamento de mi abuela que tenía que vaciar, estaba efectivamente agotada. Dormía mal. Tenía algunos olvidos menores, pero Andrés lo amplificaba todo. Transformaba cada pequeño descuido en un síntoma alarmante. Si esta historia ya los está tocando, suscríbanse y activen la campana, porque lo que sigue bien podría cambiar su relación con el dinero y su visión de las relaciones humanas. Francamente, lo que viene es aún más increíble. Un día, llegué del trabajo y encontré a Andrés en la sala con un hombre de traje oscuro que no conocía. Sofía, te presento al doctor Gutiérrez, un amigo psiquiatra. Le hablé de tus problemas de memoria y tus angustias, y amablemente aceptó pasar para platicar contigo. Estaba tan atónita, parada ahí con mi traje pantalón color hueso, que ni siquiera protesté. El doctor Gutiérrez era amable, tranquilizador, hacía preguntas que parecían inocentes. ¿Le sucede tener lagunas mentales? ¿Sentirse desconectada de la realidad? ¿Tener pensamientos confusos? Pues claro que sí, como a todo el mundo verán. Sobre todo después de un día de trabajo estresante. Pero la forma en que tomaba notas, cómo intercambiaba miradas con Andrés, me heló la sangre. Al final de la consulta improvisada, me dejó su tarjeta. Señora, creo que sería prudente hacer algunos exámenes a fondo. Existen establecimientos especializados muy cómodos donde podría descansar unas semanas y donde podríamos establecer un diagnóstico preciso. Miren, ahí fue cuando empecé a entender. ¿Una clínica? ¿Para qué? Yo estaba bien. Bueno, creía estar bien. Andrés tomó mi mano con aire tan preocupado y dijo, mi vida, de verdad me inquieto por ti. Tal vez el doctor tiene razón. Un poco de descanso te haría bien. Y sabes, con tu herencia podemos permitirnos los mejores cuidados. Mi herencia. Había mencionado mi herencia. Y fue en ese preciso momento, en nuestra sala bañada por la luz dorada de la tarde, cuando tuve un destello de lucidez. Un evento inesperado que lo cambió todo. Recordé una conversación con mi amiga Claudia, enfermera en psiquiatría, unos meses antes. Me había contado cómo algunas personas malintencionadas utilizaban el sistema de salud mental para hacer internar a familiares y tomar control de sus bienes. En ese momento me pareció increíble, casi de novela. Pero ahí, frente a la sonrisa demasiado perfecta de Andrés y los ojos calculadores del doctor Gutiérrez, me di cuenta
de que eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Esa noche no pude dormir. Andrés roncaba plácidamente a mi lado, mientras yo miraba al techo, con la mente en ebullición. Fingí ir al baño y tomé su teléfono que había dejado cargando en la cocina. Nunca había cambiado su código. 2103, la fecha de nuestro primer beso. Abrí sus mensajes y ahí, Dios mío, lo que descubrí fue que una bomba. Conversaciones con el doctor Gutiérrez que se remontaban a 3 semanas. Discusiones sobre los mejores argumentos para convencer a un juez. Sobre los síntomas a documentar, sobre los procedimientos de hospitalización involuntaria. Y luego, lo peor, mensajes con una mujer que no conocía, llamada Valeria. Falta poco y nos libraremos de ella. El departamento y las acciones serán nuestros. Nuestros, no míos, de ellos. Mi esposo llevaba una doble vida desde hacía meses, quizás años, y planeaba encerrarme para robar mi herencia con su amante. La revelación era tan enorme, tan traumatizante, que tuve que sentarme en el piso de la cocina para no desmayarme. Mi pijama de algodón blanco con pequeños corazones azules estaba empapado de sudor frío. Tenía ganas de vomitar, de gritar, de romper todo. Pero algo en mí, quizás el instinto de supervivencia, me dijo que me calmara, que pensara, que jugara el juego más inteligentemente que él. Tomé fotos de todos los mensajes con mi propio teléfono. Volví a poner el suyo exactamente donde estaba y regresé a la cama fingiendo dormir. Mientras mi corazón latía tan fuerte que creía que iba a estallar, el destino me había mostrado la verdad oculta de mi matrimonio y ahora debía decidir qué hacer con ella. A la mañana siguiente actué a la perfección. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Con una sonrisa que esperaba fuera natural. Me había puesto un suéter azul cielo y un pantalón blanco, con el aire más relajado posible. Andrés me dio un beso en la frente, todo sonrisas. «Te ves mejor esta mañana. ¿Ves? Una buena noche de sueño era todo lo que necesitabas». Es increíble cómo la gente puede mentir con tanta desfachatez, francamente. Mientras él estaba en la ducha, llamé a Claudia, mi amiga enfermera. Le conté todo en un frenético susurro. «Sofía, Dios mío, debes actuar rápido», me dijo con voz temblorosa. «Si obtiene un certificado médico y el apoyo de un psiquiatra, puede hacerte internar a la fuerza. Y una vez ahí dentro, salir puede tomar meses, incluso años. Mientras tanto, como tu esposo, tendrá acceso a la gestión de tus bienes». Me dio el contacto de una abogada especializada en derecho familiar, la licenciada Ana Mendoza, que tenía su despacho en la Ciudad de México. Pedí una cita para ese mismo día, pretextando con Andrés que iba de compras. En el despacho luminoso de la licenciada Mendoza, lo solté todo. Los mensajes, el plan, mis sospechas. Ella escuchó, tomó notas, y su rostro se volvió cada vez más grave. «Señora, usted está en una situación de peligro inmediato. Esto es lo que vamos a hacer». Me explicó que debíamos actuar en varios frentes simultáneamente. Documentar mi salud mental con varios médicos independientes para probar que estaba perfectamente sana. Asegurar mi herencia colocándola en cuentas a las que Andrés no tuviera acceso. Y preparar un procedimiento de divorcio con solicitud de medidas urgentes. Pero sobre todo, añadió mirándome a los ojos, no le muestre nada. Siga actuando. Si llega a sospechar que usted sabe, podría acelerar sus planes y hacerla internar de urgencia bajo pretexto de una crisis. Esta decisión irreversible de llevar una doble vida yo también, de convertirme a mi vez en una actriz en mi propio matrimonio, fue el momento decisivo de toda esta historia. Fue mi propio punto de quiebre. Las 3 semanas siguientes fueron las más difíciles de mi existencia. Imaginen vivir con alguien, compartir su cama, sus comidas, fingir amarlo, cuando saben que está conspirando para destruirlos. Era una pesadilla despierta. Pero me mantuve firme. Durante el día, cuando Andrés estaba en el trabajo, corría de cita en cita. Vi a 3 psiquiatras diferentes, todos independientes, que certificaron por escrito que estaba en perfecta salud mental.
Transferí la totalidad de mi herencia a una nueva cuenta en Actinver, que abrí solo a mi nombre, con medidas de seguridad reforzadas. Vendí las acciones de FEMSA y Grupo Bimbo para diversificar mis inversiones, siguiendo los consejos de un asesor patrimonial recomendado por la licenciada Mendoza. Una parte fue a un plan de ahorro para el retiro, con ETFs diversificados, otra a fondos de inversión en bienes raíces, y guardé una buena suma líquida. También, y esto es crucial, contacté a un detective privado que comenzó a documentar la relación de Andrés con Valeria. Fotos, estados de cuenta, mostrando gastos en hoteles, todo. Y sobre todo, descubrí algo aún más impactante. Valeria no era su única cómplice. Andrés tenía deudas de juego enormes, aproximadamente 3 millones de pesos, contraídas en casinos en línea y con casas de apuestas dudosas. Mi herencia serviría para pagarlas. Su doble vida era mucho más oscura de lo que había imaginado. En casa, seguía actuando como la mujer frágil. Andrés intensificaba su campaña de desestabilización. Invitaba amigos a cenar y contaba frente a ellos, con aire afligido, que yo perdía la memoria, que tenía cambios de humor preocupantes. Escondía mis cosas, mis llaves, mi teléfono. Luego fingía preocupación cuando yo los buscaba. ¿Ves, mi vida? Los pusiste en el refrigerador. ¿No te parece preocupante? Intentaba literalmente hacerme dudar de mi propia salud mental. Una técnica que se llama gaslighting. Así que yo actuaba, fingía estar confundida, inquieta. Tienes razón, no sé qué me pasa. Pero por dentro, francamente, estaba en modo guerra total. La crisis llegó un miércoles por la noche de noviembre. Regresaba del trabajo. Ese día llevaba un abrigo blanco roto que adoraba. Y encontré a Andrés en la sala con el doctor Gutiérrez y 2 paramédicos. Sofía, mi vida, llamamos al doctor porque esta mañana tuviste un episodio muy inquietante. ¿No te acuerdas? Miré a mi alrededor y vi sobre la mesa de centro papeles oficiales, formularios de hospitalización involuntaria. Se me heló la sangre. Era el momento inesperado en el que todo se decidiría. ¿Un episodio? Pregunté con una voz que esperaba fuera temblorosa. Andrés se acercó, con aire falsamente compasivo. Sí, mi vida. Llamaste a tu hermana en medio de la noche. Le dijiste cosas incoherentes. ¿De verdad no te acuerdas? El problema es que no tengo hermana. Acababa de cometer un error monumental. Miré al doctor Gutiérrez directamente a los ojos y dije, muy calmadamente: Doctor, no tengo hermana. Mis padres eran hijos únicos los dos, y yo también fui hija única. ¿De quién está hablando exactamente mi esposo? El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Gutiérrez lanzó una mirada interrogante a Andrés, que se puso rojo como tomate. Quise decir, tu prima Sofía, ya sabes. La que se enredaba, entraba en pánico. Era patético y aterrador a la vez. Saqué mi teléfono y dije, creo que debo llamar a alguien, y marqué el número de la licenciada Mendoza, que tenía en marcación rápida desde hacía 3 semanas. Licenciada, están aquí, intentan llevarme. ¿Puede venir? En menos de 20 minutos, mi abogada estaba en mi departamento, acompañada de un actuario. Lo que sucedió después fue un vuelco dramático absoluto. La licenciada Mendoza sacó todos los documentos que habíamos reunido, los certificados médicos probando mi salud mental, las capturas de pantalla de los mensajes entre Andrés y el doctor Gutiérrez, las pruebas de su relación con Valeria, los documentos sobre sus deudas de juego. Explicó con calma a los paramédicos que no había razón legal para hospitalizarme, que yo era víctima de un intento de manipulación y que ellos riscaban demandas si me tocaban. Luego se volteó hacia Andrés y el doctor Gutiérrez. Señores, son testigos de un intento de extorsión y privación ilegal de la libertad. Doctor Gutiérrez, usted risca la suspensión de su cédula profesional por falsificar evaluaciones psiquiátricas. Señor, dijo fijando la mirada en Andrés, mañana por la mañana recibirá una demanda de divorcio por causa culposa
con solicitud de daños y perjuicios. El actuario presente hoy ha levantado un acta de todo. Gente, deberían haber visto la cara de Andrés. Estaba pálido, sus manos temblaban. La máscara había caído. El hombre encantador y atento había desaparecido, reemplazado por alguien que no reconocía en absoluto. El doctor Gutiérrez huyó primero, balbuceando excusas, pretextando que había malentendido la situación. Los paramédicos también se fueron, aliviados de no verse involucrados en este drama. Y me quedé sola con Andrés y mi abogada. Sofía, puedo explicarte, comenzó él, pero levanté la mano. No. No me explicarás nada. Intentaste destruirme, robar lo que mi abuela me dejó con amor, encerrarme en una clínica psiquiátrica quizás por el resto de mis días. No hay nada que explicar. Sal de mi casa. Ahora. Intentó negociar, incluso llorar, pero la licenciada Mendoza le dejó claro que cada minuto más en el lugar constituía una violación de domicilio. Se fue esa noche con una bolsa de ropa y nunca más lo vi en persona. Todos nuestros intercambios se hicieron a través de los abogados. Un punto opuesto que decretó 6 meses después. Andrés no obtuvo nada de mi herencia, obviamente, pues era un bien propio. Incluso tuvo que pagarme daños y perjuicios por el daño moral. 1.000.000 de pesos, que doné inmediatamente a una asociación de ayuda a víctimas de violencia psicológica. El doctor Gutiérrez fue suspendido por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico tras una investigación disciplinaria. Valeria, su amante, lo dejó cuando se dio cuenta de que no habría dinero al final. La justicia inesperada había golpeado con toda su fuerza. Pero verán, lo más importante no es lo que Andrés perdió, es lo que yo gané. Y no hablo solo de dinero, aunque francamente, gestionar correctamente una herencia considerable es crucial. No, hablo de la libertad, de la independencia, de la victoria silenciosa de haber sobrevivido a alguien que quería borrarme de mi propia vida. Después del divorcio, tomé una decisión que muchos no entendieron. Renuncié a mi trabajo. Vendí nuestro departamento en La Condesa, que me recordaba demasiados malos recuerdos. Y me mudé a la Ciudad de México, al departamento de mi abuela en la colonia Roma Norte. Este lugar, lleno de sus recuerdos, sus objetos, su energía benévola, se convirtió en mi santuario. Lo pinté en tonos claros, blanco roto y amarillo pálido. Puse plantas por todas partes. Creé un espacio que realmente me representara. Y sobre todo, comencé a educarme financieramente de manera seria. Porque francamente, tener dinero no sirve de nada si no sabes administrarlo, hacerlo trabajar, protegerlo. Devoré libros como Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, El hombre más rico de Babilonia de George Clason, Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Tomé cursos en línea sobre inversiones. Aprendí a leer balances de empresas, a entender los ETFs, las fibras, los diferentes instrumentos fiscales mexicanos. Miren lo que hice concretamente con mi herencia. Y aquí es donde se vuelve interesante para todos ustedes que me escuchan. Porque aunque no tengan 50 millones de pesos, los principios son exactamente los mismos. Primero, creé lo que se llama un fondo de emergencia. 6 meses de gastos, aproximadamente 200,000 pesos, colocados en una cuenta de ahorro en Banco Azteca. Accesible inmediatamente, totalmente seguro. Es la base de toda estrategia financiera sólida, así que cualquiera puede hacerlo, incluso con 10,000 pesos para empezar. Luego, abrí un plan de ahorro para el retiro, SAR, en Actinver. Es un instrumento fiscal muy ventajoso en México. Francamente, es increíble que tanta gente no lo use. En este plan, invertí en ETFs diversificados que replican índices bursátiles mundiales. Concretamente, MSCI World para exposición internacional, S&P BMV IPC para el mercado mexicano. Un poco de emergentes. Inversión mensual automática de 30,000 pesos, llueva o truene. En 4 años, este portafolio ha generado aproximadamente un 16% de rendimiento anual en promedio. Nada mal, ¿no? También invertí en bienes raíces, pero de manera inteligente. No un gran departamento en la Ciudad de México demasiado caro de mantener. No, compré 3 departamentos pequeños en Guadalajara, Monterrey y Puebla, en colonias en desarrollo cerca de universidades.
Rentados amueblados a estudiantes a través de agencias que manejan todo. Rendimiento neto de renta de aproximadamente 5.2%, más la plusvalía. Y es casi pasivo, casi no me ocupo. Para los ingresos pasivos, también puse una parte en fibras, que pagan dividendos trimestrales. Aproximadamente 4.5% de rendimiento anual sin ninguna gestión de mi parte. Y finalmente, guardé una parte para inversiones más dinámicas vía GBM, con algunas acciones individuales en sectores que conozco bien. Empresas mexicanas como Grupo México, Walmex, Tecnología. Eso es mi parte divertida de inversión. Máximo 10% de mi portafolio total. ¿Resultado? Hoy, 4 años después de este periodo traumático, mi patrimonio no solo se ha preservado, sino que ha aumentado un 23%. Genero aproximadamente 90,000 pesos de ingresos pasivos al mes entre rentas, dividendos e intereses. Y ni siquiera he tocado el capital principal. Mi ascenso financiero, después de una caída emocional tan grande, ha sido espectacular. Fue un sacrificio al principio, salir de mi zona de confort, aprender todo esto, pero francamente valió totalmente la pena. Pero verán, lo más bello de todo esto no son los números, es lo que este dinero me ha permitido hacer. Creé mi propia empresa de consultoría en gestión administrativa para pymes, algo que me apasiona de verdad. Trabajo desde casa, a mi ritmo, con los clientes que elijo. Viajo 3 meses al año, hago voluntariado en asociaciones que ayudan a mujeres víctimas de violencia. Vivo finalmente bajo mis propias reglas. Mi pasado complicado se convirtió en el cimiento de mi fuerza actual. La historia podría haber terminado ahí, una bella revancha ante la vida, ¿no? Pero el destino tenía una última carta que jugar. Hace 6 meses recibí un mensaje en LinkedIn que me impactó. Era de Andrés. Después de 4 años de silencio total. Su mensaje era patético. Sofía, espero que estés bien. Sé que no merezco tu respuesta, pero quería decirte que lamento profundamente lo que hice. Mi vida se ha convertido en un infierno desde nuestro divorcio. Lo he perdido todo. Mi trabajo, mis amigos, mi reputación. Vivo en un departamento minúsculo en Ecatepec. Recibo apoyo del gobierno. Tuve depresión. No te pido que me perdones, pero si pudieras ayudarme un poco económicamente, mientras me recupero. No mucho, solo para pagar unos meses de renta. Dios mío, releí ese mensaje 10 veces, sentada en mi sofá blanco con mi té de manzanilla, incrédula. Este hombre que había querido destruirme, probarme, encerrarme, ¿se atrevía a pedirme dinero? El descaro era alucinante. Francamente, es increíble cómo la gente puede estar desconectada de sus propios actos. Mi primera reacción fue el enojo, un enojo negro, hirviente. Comencé a escribir una respuesta asesina, enumerando todo lo que me había hecho, recordándole su plan diabólico, su traición inmunda. Pero antes de presionar enviar, me detuve. Respiré hondo y pensé en mi abuela Esperanza. Ella siempre me decía, la mejor venganza, mi cielo, es vivir bien. Las personas que te hacen daño siempre terminan pagando de una manera u otra. El karma existe. Y ahí me di cuenta de que tenía razón. Andrés ya estaba pagando. No porque yo le hubiera hecho algo, sino porque sus propias decisiones, sus propias mentiras, su propia doble vida lo habían destruido. Fue la revelación final. Yo no necesitaba vengarme. La vida se había encargado. Borré mi mensaje furioso y le escribí con calma que no lo ayudaría económicamente, pero que le deseaba reconstruirse, sanar y tomar finalmente la responsabilidad de su vida. Luego lo bloqueé. Sin esperar respuesta. Esta decisión fue mi verdadera victoria silenciosa. Desearle el bien sin permitir que volviera a mi vida. La prueba de que había sanado. Mi historia no es solo una historia de traición o herencia. Es una historia de resiliencia, de independencia financiera y de reconstrucción. Cuando Andrés intentó destruirme, me forzó, sin saberlo, a volverme autónoma, fuerte y dueña de mi destino. La herencia de mi abuela no fue solo un regalo financiero. Fue una prueba. Saber protegerlo, hacerlo fructificar y no dejarme corromper. Hoy vivo en paz, financieramente libre, en el departamento que ella me dejó. Y sé que estaría orgullosa. Esto es lo que aprendí.
La independencia financiera es la libertad, sin importar la cantidad inicial. La educación financiera cambia una vida. Protegerse legalmente es esencial. Diversificar, siempre. Y sobre todo, nunca tener miedo de comenzar de nuevo. El verdadero lujo no es el dinero, es la paz mental. Poder decir no, dormir tranquila, no depender de nadie. Si mi historia puede inspirar a alguien a retomar el control de sus finanzas y su vida, entonces todo lo que viví habrá tenido un sentido. Porque la libertad financiera no se recibe, se construye, decisión tras decisión. ¿Y tú cuándo vas a empezar?